El Lockheed P-38 Lightning, Rayo en inglés, es uno de los cazas estadounidenses más importantes de la Segunda Guerra Mundial, así como también uno de los más famosos, rápidos y poderosos. Su forma es muy característica y a ella le debe gran parte de su fama. Diseñado en respuesta a los requerimientos del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, United States Army Air Corps USAC, el P-38 contaba con un característico diseño de fuselaje doble, twin booms, y una barcaza central en medio de las alas que contenía la cabina y el armamento. Fue usado como bombardero en picado, bombardeo de vuelo nivelado, avión de ataque a tierra, así como en misiones de reconocimiento fotográfico, y principalmente como escolta de largo alcance, usando dos depósitos de combustible auxiliares desechables bajo sus alas. Fue usado principalmente en las operaciones del Teatro del Pacífico y China-Birmania-India, durante la Segunda Guerra Mundial, utilizado por los pilotos estadounidenses que albergan el mayor número de victorias registradas hasta la fecha. El piloto estadounidense Richard Bond es el máximo as de la aviación estadounidense, con 40 victorias registradas en el P-38 que él bautizara Marge, seguido por el as Thomas McClure, quien registra un total de 38 victorias. En el Teatro del Pacífico Suroccidental, fue el principal caza de las USAF antes de la aparición en grandes cantidades del famoso North American P-51 de Mustang. El P-38 Lightning fue el único caza estadounidense que perduró en producción durante todo el tiempo de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, período comprendido desde el ataque a Pearl Harbor hasta la rendición de Japón. A pesar de que los primeros prototipos sufrieron desafortunados accidentes, el ejército estadounidense creyó en el proyecto y fueron incorporados a este servicio. Las esperanzas puestas en este avión estaban bien fundadas, convirtiéndose en el terror de los cazas japoneses. El P-38, aclamado por la propaganda aliada, era conocido como el Diablo de dos colas en alemán. Der Gabelschwanzteufel, por la Luftwaffe y como dos aviones y un piloto dos Luno y piloto, por los japoneses. Este avión fue usado para la interceptación y destrucción, a 885 kilómetros de su base en Guadalcanal, del bombardero Mitsubishi G4M que transportaba al famoso almirante japonés Isoroku Yamamoto. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy les traigo una nueva máquina bélica. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya empezamos. Guerras. Conflictos armados. Avances tecnológicos. Dieron paso a los vehículos más icónicos, gigantes bestias de acero, que hasta hoy en día sorprenden a más de uno, vehículos que marcaron un antes y un después en los conflictos más grandes de la historia, bestias imparables y complejas. Estas son las verdaderas máquinas de guerra de la historia. Lockheed diseñó el P-38 en respuesta a la petición circular proposal 10-608 del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, USAC, de un interceptor para gran altitud, teniendo la misión táctica de interceptación y ataque de aeronaves hostiles a gran altitud. Las especificaciones determinaban una velocidad máxima de al menos 580 km por hora, 360 mph, a una altitud de ascenso de 6100 m, 20.000 pies, en menos de 6 minutos, el conjunto de especificaciones más estrictas jamás concebidas por el cuerpo aéreo hasta esa fecha. El Bell P-39 Airacobra y el Curtiss-Wright P-40 Warhawk, que usaban el mismo motor Allison V-1710 con el que contaba el P-38, fueron diseñados con el mismo propósito, al igual que el fallido Bull TXP-1015. El equipo de diseño de Lockheed, bajo la dirección de Holly Bard y Clarence Kelly Johnson, consideró numerosas alternativas, que contaban siempre con una configuración bimotor, debido a que se juzgaba que un monomotor carecería de la potencia suficiente para los fines propuestos. Sin embargo, el desarrollo de motores durante la Segunda Guerra Mundial hizo posible que otros cazas monomotores superaran sin problema las 400 mph, 640 km por hora, gracias a plantas motrices que duplicaban la potencia en relación con las primeras disponibles durante la guerra. El diseño escogido fue extremadamente singular respecto a los cazas existentes. El equipo de diseño de Lockheed escogió un diseño de doble fuselaje para acomodar la estructura del empenaje, los motores y sus sobrealimentadores, con una barcaza aislada en medio de las alas para albergar la cabina del piloto y el armamento.
El morro fue diseñado para albergar dos ametralladoras Browning M2 de 12,7 milímetros, con una cinta de 200 cartuchos por arma, otras dos Browning M1919 de 7,62 milímetros con una cinta de 500 cartuchos por arma, y un cañón Oldsmobile de 37 milímetros con 15 proyectiles. Concentrar el armamento en el morro del avión fue radicalmente distinto a otros aviones de los Estados Unidos, que poseían el armamento dispuesto en sus alas, lo cual hacía que los disparos se entrecruzaran en uno o varios puntos en donde convergieran hacia adelante. Al tener montadas las armas en el morro, el Lockheed P-38 Lightning era mucho más preciso al ofrecer ráfagas certeras que se podían disparar en línea recta adelante, ya que en el otro sistema de acomodación, la certeza dependía del punto de convergencia y la habilidad o la fortuna del piloto para ubicar sus blancos en esa zona. Esto significa que los buenos tiradores podían ser mucho más eficaces o precisos y sus disparos podían efectuarse desde una distancia mucho mayor que en cualquier otro caza. Fácilmente, un Lightning podía disparar su mortal armamento ligero de 4 ametralladoras desde una cómoda y segura distancia al blanco aproximada de 900 metros con gran posibilidad de dar en el mismo, mientras que otro caza solo tendría éxito con una distancia entre 90 y 225 metros, acercándolo mucho más al peligro y teniendo aún más probabilidad de fallar. El diseño del Lockheed incorporaba un sistema de tren de aterrizaje triciclo, y una carlinga en forma de burbuja, estando propulsado por dos motores Allison V-1710 de 12 cilindros en V con turbocompresor, con una potencia unitaria de 746 kW, 1000 HP, a los que se acoplaron hélices simples de giro contrario para contrarrestar el efecto del par motor lateral producida por los mismos, y los turbocompresores ubicados detrás de los motores dentro de cada fuselaje. Fue el primer caza norteamericano en usar grandes cantidades de acero inoxidable y láminas de aluminio con remaches pulidos y juntas suavizadas, y también el primer caza en volar a más de 720 km por hora, 400 mph. Lockheed ganó la competición para recibir el contrato del gobierno el 23 de junio de 1937 con su Model 22, y fue contratada para construir el prototipo XP-38. Dicha construcción comenzó en julio de 1938 y el primer vuelo del XP-38 ocurrió el 27 de enero de 1939. El 11 de febrero del mismo año, el vuelo para cambiar la ubicación del avión para practicar pruebas en Wright Field fue realizado para el general Henry A. Arnold, comandante del Cuerpo Aéreo del Ejército estadounidense, para demostrar el desempeño del avión. Estableció una marca de velocidad al volar desde California hasta Nueva York en 7 horas y 2 minutos, pero aterrizó precipitadamente en la pista del Mitchell Field en Hempstead, Nueva York, averiándose. Sin embargo, con base en la marca establecida, el Cuerpo Aéreo ordenó la producción de 13 IP-38 el 27 de abril de 1939, la I inicial en IP, era la designación del Cuerpo Aéreo para poner en servicio aviones de pruebas, la X de XP significa experimental. La fabricación de los IP-38 se retrasó, en parte porque ajustar el avión a la necesidad de la producción masiva suscitó distintos cambios sustanciales en la construcción respecto al prototipo. Otro factor fue la repentina necesidad de Lockheed de expandir su planta en Burbank, ya que la firma estaba altamente especializada en la producción de aeronaves con fines civiles. Ventura, Harpoon, Lodestar y Hudson, y en aquel entonces se encontraba diseñando el Constellation para la aerolínea TUA. El primer IP-38 no estuvo listo hasta septiembre de 1940, realizando su vuelo inaugural el 17 de ese mismo mes. El 13º y último IP-38 fue entregado al Cuerpo Aéreo en junio de 1941. 12 de ellos fueron destinados a pruebas de vuelo, y el restante para pruebas destructivas de resistencia. Los IP fueron rediseñados sustancialmente y diferían en gran medida del XP-38 hecho a mano. Eran más ligeros, incluían cambios en el ajuste de los motores e incorporaron la rotación contrapuesta de sus hélices, haciendo que giraran hacia afuera de la cabina. Este cambio permitió mayor estabilidad en el avión como plataforma de disparo de armamento. Los vuelos de prueba revelaron problemas que inicialmente hacían ver que la cola era inestable. Durante los vuelos a alta velocidad, al acercarse a Mach 0,68, especialmente durante vuelos en picado, la cola se agitaba violentamente y el morro continuaba su trayecto hacia abajo, acentuando la caída.
Una vez atrapado en esta caída en picado, el caza probablemente entraba en un efecto de alta velocidad conocido como pérdida por compresibilidad, en el cual la alta velocidad crea un cono acústico que parte del morro del avión, que se acerca a la velocidad del sonido pero no logra superarla. Este cono crea un vacío circundante al avión y por consiguiente, al mover las superficies de vuelo con el fin de maniobrar el mismo, estas no responden, se bloquean, o no tienen ningún efecto en el movimiento del avión. Al entrar en pérdida por compresibilidad, el piloto no tiene muchas opciones, de ser posible puede salir del avión o bien seguir en la trayectoria de descenso para que al llegar a aire más denso se disminuya la velocidad y el efecto del cono acústico, y de esta manera, recuperar los controles y obtener una oportunidad para tirar del avión hacia atrás. Durante un vuelo de pruebas en mayo de 1941, el oficial del USAC, comandante Signa Gilkey, decidió no saltar de su IP-38 durante una pérdida por compresibilidad, recuperando el control gradualmente usando el ajustador del elevador, elevator trim. Los ingenieros de Lockheed estaban muy preocupados por esta limitación, pero necesitaban concentrarse en las otras órdenes de aviones. 65 Lightning fueron finalizados en septiembre de 1941, con muchos más por fabricar. Para noviembre de 1941, muchos de los retos iniciales en las líneas de ensamblaje habían sido resueltos y había un pequeño espacio para que el equipo de ingenieros se tomara un respiro y abordara el problema de los controles bloqueados durante un vuelo en picado. Lockheed tenía un puñado de ideas para hacer pruebas que les permitieran encontrar una respuesta. La primera solución que intentaron fue acomodar un servo de resorte con aletas en las guías del eje del elevador, diseñadas para asistir al piloto cuando intentara controlar fuerzas del timón que excedieran 13,5 kilogramos, 30 libras, que esperaban encontrarse durante un vuelo en picado a alta velocidad. En ese punto, las aletillas ayudarían a multiplicar el esfuerzo de los movimientos del piloto. Al experimentado piloto de 43 años Ralph Virden le fue encomendada una prueba de alta velocidad con secuencias específicas para que las siguiera, restringiendo su velocidad y habilidad en aire denso a bajas altitudes con el fin de que el nuevo mecanismo no se sobreesforzara bajo dichas condiciones. Una nota fue pegada al panel de instrumentos del prototipo recordaba estas instrucciones. El 4 de noviembre de 1941, Virden se subió en el IP-38-1 y completó la secuencia satisfactoriamente, pero 15 minutos más tarde experimentó una barrena de giro, steer-dive, con una alta fuerza G. La cola del prototipo falló aproximadamente a los 915 m, 3000 pies, durante la recuperación del picado a alta velocidad, y Virden perdió la vida al estrellarse fatalmente. La oficina de diseño de Lockheed estaba naturalmente conmovida, pero lo único que pudieron hacer los ingenieros de diseño fue declarar como fallida la solución de la asistencia servomecánica para la pérdida de control en un vuelo en picado. Lockheed debía resolver este problema. El USAC afirmaba que se trataba de una agitación estructural, ordenando a Lockheed revisar mucho más concienzudamente la cola. Como la cola de los P-38 estaba completamente laminada en aluminio, y era lo suficientemente rígida, el problema de la agitación era un problema de ingeniería más relacionado con una cola muy flexible. De hecho, ningún P-38 sufrió de una agitación real en su cola. Para comprobar esto, un elevador y sus estabilizadores verticales fueron laminados con un metal aproximadamente 63% más delgado de lo normal, demostrando que incrementando la rigidez no se producían diferencias significativas en la vibración. El coronel del ejército Kenneth B. Wolfe, a la cabeza de la ingeniería de producción del ejército, sugirió a Lockheed el intentar colocar masa externa o contrapeso sobre y debajo del elevador, a pesar de que el P-38 tenía ya bastantes contrapesos elegantemente colocados dentro de cada estabilizador vertical. Varias configuraciones de contrapesos externos fueron instalados y peligrosos vuelos de giro en barrena fueron realizados para documentar su desempeño. Explicándole a Wolfe en el informe número 2412, Kelly Johnson escribió, la violenta vibración no ha cambiado y la tendencia natural a entrar en picado es la misma en todas las condiciones. Los compensadores de peso no ayudaron en absoluto. Sin embargo, por insistencia de Wolfe, los contrapesos externos fueron colocados en todos los P-38 construidos a partir de ese momento. Tras meses de presionar al Comité de Asuntos de Aeronáutica, National Advisory Committee of Aeronautics NACA, para ser provistos de un túnel de viento de Mach 0,75, que finalmente resultó, el problema de la compresibilidad se reveló al mostrar que el centro de presión se movía hacia atrás en un flujo de alta velocidad, elevando la cola y haciendo que el morro cayera.
El problema de la compresibilidad se resolvió cambiando la geometría de la parte inferior de las alas cuando entrara en picado para mantener la elevación en el borde de las mismas. En febrero de 1943, flaps de rápida activación para la recuperación del picado, dive flaps, instalados en la cara posterior de las alas, fueron tratados y probados por los pilotos de pruebas de Lockheed. Estos flaps fueron colocados fuera de las cavidades de los motores, y al activarse bajaban 35 en 1,5 segundos. Los flaps no actuaban como frenos aerodinámicos, afectaban el centro de la distribución de la presión haciendo que el ala no perdiera su elevación o que ésta no se desplazara hasta la cola. Luego, en 1943, cientos de kits de instalación de flaps fueron ensamblados en tierra con el fin de darle a los P-38 ubicados en el norte de África, Europa y el Pacífico una oportunidad para detener el efecto de la compresibilidad y expandir sus tácticas de combate. Desafortunadamente, estos flaps cruciales no siempre llegaron a su destino. En marzo de 1944, 200 kits de flaps de recuperación destinados a los P-38J del Teatro de Operaciones de Europa fueron destruidos en un misterioso incidente de identificación cuando un caza de la Real Fuerza Aérea, RAF, derribó un Douglas C-54 Skimaster que iba a dejar el encargo en el Reino Unido. Los P-38J salieron de la línea de ensamblaje en el verano de 1944, donde fueron remolcados hacia afuera y modificados al aire libre. Los flaps finalmente se incorporaron a la línea de producción en junio de 1944 en los últimos 210 P-38J. La provisión a los P-38 de flaps de recuperación y la libertad de maniobrabilidad táctica habían llegado muy tarde y estaban lejos de ser duraderas. De todos los Lightning construidos, solo la última mitad pudo tener los flaps de recuperación instalados como parte de la secuencia de la línea de ensamblaje. Luego, C. Kelly Johnson afirmó: "Hice una mella en la compresibilidad en el P-38 porque volamos a un rango de velocidad que nadie había experimentado antes, y tuvimos dificultades para convencer a la gente que no era algo divertido, era un problema de física fundamental. Encontramos que era lo que sucedía cuando el Lightning elevaba su cola y trabajamos durante toda la guerra para obtener 15 nudos, 28 km por hora, más de velocidad en el P-38. Vimos la compresibilidad como un muro de ladrillos por mucho tiempo. Ahora ya sabemos cómo salir de ella". La agitación era otro problema inicial en la aerodinámica, difícilmente diferenciable de la compresibilidad, ya que ambas fueron descritas por los pilotos de pruebas como agitación en la cola. La vibración aerodinámica, buffeting o sacudida, tiene lugar cuando ocurren perturbaciones en el flujo de aire delante de la cola. El avión entonces se sacudirá a altas velocidades. La decisión tomada fue redondear las estructuras en el borde del ala que se juntaban con el fuselaje y con la cavidad de los motores. La prueba número 15 de túnel de viento resolvió el problema de la sacudida completamente y esta solución de la curvatura entre superficies fue aplicada en cada estructura posterior de P-38. Los kits de curvatura fueron enviados a cada escuadrón que pilotara Lightning. El problema resultó en un aumento del 40% en la velocidad en la junta entre el fuselaje y el ala donde el grosor es mayor. Una velocidad de 802 km por hora, 433 TAS, 500 mph, a 7620 m, 25,000, podría hacer que el flujo de aire en la junta del ala y el fuselaje se acercara a la velocidad del sonido. El redondeado resolvió para siempre el problema de la sacudida para el P-38 y los modelos posteriores. Otro problema con el P-38 se debía a su diseño único de hélices de rotación contraria. Perder uno de los dos motores en cualquier bimotor creará un empuje asimétrico, creando en un despegue un impulso sobre el morro que se dirigirá al costado del motor con fallo. Un entrenamiento convencional en un avión bimotor sugeriría poner el motor bueno a toda potencia. Si un piloto hace eso en el P-38 a pesar de que el motor ha fallado, la torsión mecánica resultante y la fuerza descentrada producirá un repentino e incontrolable giro en el avión que puede llegar a perder el control y volcar. Finalmente, los procedimientos que están encaminados a ayudar al piloto a salir de esta situación en el Lightning sugieren lo contrario: reducir la potencia en el motor funcional, abanderar el motor fallido, feathering, e incrementar luego la potencia gradualmente una vez obtenida la estabilidad. Los despegues con un solo motor son posibles, siempre y cuando no esté completamente cargado de armamento.
El sonido del motor del Lightning era bastante peculiar, con un silencioso jadeo debido a que sus escapes estaban acoplados a los turbocompresores de General Electric en ambos Allison V1710, otorgándole esa sensación de estabilidad y desempeño que inmortalizaran al Lightning. Inicialmente se presentaron varios problemas con la regulación de la temperatura de la cabina. Los pilotos se acaloraban mucho en el sol del trópico y la carlinga, de ser abierta, provocaría una terrible agitación, y en el norte de Europa a elevada altitud la temperatura era muy baja dentro, debido a que la distancia entre la cabina y los motores fue calculada teniendo en cuenta para prevenir transferencias excesivas de calor. Variantes subsecuentes recibieron modificaciones para resolver esos problemas. El 20 de septiembre de 1939, después de la construcción y posterior prueba de los IP-38, el Cuerpo Aéreo del Ejército estadounidense, USAC, ordenó la producción inicial de 66 P-38 Lightning, 30 de los cuales se entregaron al Cuerpo Aéreo a mediados de 1941, pero no todos contaban con armamento. En los aviones sin armamento fueron instalados 4 ametralladoras de 12,7 milímetros, en vez de las 2 de 12,7 milímetros y 2 de 7,62 milímetros de sus predecesores, y un cañón 37 milímetros. Contaban con cristal blindado, blindaje en la cabina y controles fluorescentes en la cabina. Uno de ellos fue completado con una cabina presurizada con fines experimentales y se designó XP-38A. Debido a los informes que el USAC enviaba de Europa, los 36 P-38 restantes recibieron mejoras pequeñas pero significativas, como depósitos autosellantes, luces indicadoras de tren de aterrizaje, y un mejor blindaje para dejarlos en buenas condiciones de combate. El USAC especificó que esos 36 aviones se designarían P-38D. Como resultado, nunca hubo P-38B o P-38C. El uso principal del P-38 fue el de caza de entrenamiento antes de darle su uso oficial como caza de combate. En marzo de 1940, los franceses y los británicos ordenaron un total de 667 P-38, designados Model 322F para los franceses y Model F-322B para los británicos. Este avión pudo ser una variante de P-38E pero sin sobrealimentación, debido a una prohibición del gobierno de los Estados Unidos, y ambos motores giraban hacia la derecha en vez de ser contrapuestos, para hacerlos comunes a la gran cantidad de Curtiss Wright Tomahawk que ambas naciones habían ordenado, y que llevaban el mismo motor Allison V-1710. Tras la caída de Francia en junio de 1940, el gobierno británico tomó el resto de la orden y lo redesignó Lightning primero. 3 fueron entregados en marzo de 1942 y se hizo el descubrimiento, sin turbocompresores, a baja altitud y usando combustible británico de bajo octanaje, de que tenían una velocidad máxima de 480 km por hora, 300 mph, y unas pobres capacidades de maniobra, lo cual suscitó la cancelación del resto del pedido. Los 140 Lightning primero restantes fueron terminados para el USAC con sus hélices de giro contrapuesto pero aún no contaban con turbocompresores. Muchos de ellos fueron para el entrenamiento de unidades del Cuerpo Aéreo del Ejército estadounidense, bajo la designación RP-322. Esos aviones ayudaron al USAC en el entrenamiento de nuevos pilotos en las condiciones de alta potencia y complejidad que ofrecían los nuevos cazas. Un puñado de los modelos 322 fueron usados luego como plataformas de pruebas para modificaciones, adaptando dispositivos de distracción de 1 y 2 torpedos de bombardeo aéreo. El RP-322 era lo suficientemente rápido, algunos de los más rápidos P-38 eran casi idénticos en configuración a los P-322, y, a baja altitud y encajaba bien como avión de entrenamiento. El otro resultado positivo de la orden franco-británica fue el haberles dado a las aeronaves su famoso nombre. Lockheed originalmente los habría bautizado Atalanta debido a que la compañía guardaba la tradición bautizar sus aviones con referencia a figuras mitológicas y celestes, pero el nombre de la RAF perduraría para siempre. La primera unidad en recibir cazas P-38 fue el primer grupo de cazas, 1ST Fighter Group. Después del ataque a Pearl Harbor, esta unidad se unió al 14 Grupo de Persecución en San Diego, California, como defensa de la Guardia Costera estadounidense. El primer Lightning en ver servicio activo fue la versión F-4, un P-38E cuyas armas fueron reemplazadas por 4 cámaras. Se unieron al 8 Escuadrón de Fotografía de Australia el 4 de abril de 1942.
3 F-4 fueron operados por la Fuerza Real Australiana, Royal Australian Air Force, en su teatro por un corto período en septiembre de 1942. El 29 de mayo de 1942, 25 P-38 comenzaron operaciones en las Islas Aleutianas en Alaska. El largo alcance del caza lo hizo propicio para la campaña de al menos 2.000 kilómetros, 1.200 millas, que tiene de largo el archipiélago, y fueron voladas 3 campañas de estas en el resto de la guerra. Las Aleutianas constituyeron uno de los más agresivos ambientes disponibles para probar el nuevo avión bajo condiciones de combate. Muchos Lightning se perdieron debido al clima extremo y otras condiciones diferentes a acciones del enemigo, y fueron casos en los que pilotos de Lightning volaron durante horas sobre mares y cielo grises, perdiendo la percepción del horizonte y por lo tanto su orientación, y ocasionando confusiones que los llevaron simplemente a volar hacia el agua. El 9 de agosto de 1942, 2 P-38E del 343 el grupo de cazas, de la 11ª Fuerza Aérea, al finalizar una larga patrulla de 1.600 kilómetros, 1.000 millas, de alcance, se encontraron con un par de hidroaviones Kawanis y H-6K Mavis japoneses y los destruyeron, haciendo de ellos las primeras aeronaves en ser derribadas por un Lightning. Los P-38 Lightning tuvieron una numerosa cantidad de escapes afortunados, como por ejemplo la llegada del 71er Escuadrón de Cazas de Godzilla, Lincolnshire, Inglaterra, en julio de 1942. La ceremonia para inaugurar sus operaciones había sido trazada para mediados de agosto, pero un día antes de la ceremonia, Godzilla sufrió su único bombardeo aéreo durante la guerra. Un solitario bombardero alemán sobrevoló y lanzó una bomba muy bien apuntada justo sobre la intersección de las 2 nuevas pistas de aterrizaje hechas en hormigón, pero la bomba no explotó y los aviones pudieron continuar con su misión. De hecho, la bomba nunca pudo ser retirada y, mientras duró el enfrentamiento, los aviones tenían que sobrevolar la bomba cada vez que fueran a despegar. Después de 347 acercamientos sin contacto con el enemigo, el primer, 14 y 82 grupos de cazas fueron transferidos al 12 de la Fuerza Aérea en el norte de África como parte de la fuerza que se estaba reuniendo para la Operación Torch. El 19 de noviembre de 1942, varios Lightning escoltaron una formación de B-17 en un bombardeo sobre Túnez. El 5 de abril de 1943, 26 P-38F del 82 destruyeron 31 aviones enemigos, ayudando a establecer la superioridad aérea en el área, y haciéndole merecedor del apodo alemán Der Gabelschwanzteufel, el diablo con cola bifurcada, interpretado también como el diablo de 2 colas. El P-38 se mantuvo en servicio en el Mediterráneo por el resto de la guerra. Fue en este teatro en el que el P-38 sufrió las más grandes pérdidas en el aire. El 25 de agosto de 1943, 13 P-38 fueron derribados en una salida simple de Bf-109 del ala Hauptgeschwader 53 de la Luftwaffe, sin que los Lightning lograran un solo derribo. El 1 de septiembre, 10 P-38 fueron derribados tras volver con un solo derribo, constituyendo la victoria número 67 de las alemán Frances Chies, quien también es el máximo cazador de Lightning en la Luftwaffe, con un total de 17 destruidos. Las experiencias sobre Alemania mostraron que se necesitaban cazas de escolta de largo alcance para proteger las operaciones de bombarderos pesados de la 8ª Fuerza Aérea. Los P-38H del 55 grupo de cazas fueron transferidos al 8º en Inglaterra en septiembre de 1943, y fue complementado por otros provenientes del 20 grupo de cazas, el 364, y el 479 poco después. En el teatro del Mediterráneo, los pilotos italianos comenzaron a encarar al P-38 a finales de 1942 y lo consideraron como un enemigo formidable, en comparación a otros cazas letales incluyendo al Supermarine Spitfire. Un pequeño número de P-38 cayó en manos de unidades alemanas e italianas y fueron probados y usados en combate. El coronel Tondi usó un P-38, probablemente de la variante E, que aterrizó en Cerdeña debido a un error de navegación. Tondi finalmente logró aproximarse a un B-24, derribándolo el 11 de agosto de 1943. El P-38 finalmente fue adquirido por Italia para ser usado en la posguerra. El P-38 se desempeñó bien en el teatro de operaciones de Europa a pesar de ser superado en 10-1 en número, y sufriendo fallos frecuentes en los motores, atribuidos a partes que no toleraban bien el combustible de bajo grado usado en Europa.
Muchos de los problemas con el avión fueron superados por la variante J, pero en septiembre de 1944 todos los grupos de Lightning en la octava Fuerza Aérea fueron reemplazados por el North American P-51 Mustang, cuyas mejoras aerodinámicas y su versión norteamericana del motor Merlin extendieron el rango de alcance de los cazas de escolta. La octava Fuerza Aérea continuó operando la versión F-5 de reconocimiento con mayor éxito. Las marcas en servicio de los P-38 muestran resultados combinados, pero usualmente por mala interpretación. Los P-38 fueron descritos como aeronaves más difíciles de pilotar que aquellas de un solo motor, pero esto se debe al entrenamiento inadecuado en los primeros meses de la guerra ya que era el único caza bimotor. Los problemas del motor del Lightning a gran altitud solo sucedieron con la octava Fuerza Aérea y se atribuyen al bajo octanaje y calidad del combustible británico respecto a las necesidades del refinado motor Allison. En contraste, el P-38 tuvo vuelos tremendamente exitosos volando desde Italia a Alemania en todas las altitudes, debido a que el combustible era de mejor calidad. Este problema con el combustible contribuye a la relativa baja tasa de derribos del caza de 1,4 a 1 en el Teatro de Operaciones de Europa, donde el P-38 alcanzó 2.500 bajas enemigas confirmadas con 1.750 pérdidas en combate por todo tipo incluyendo fuego antiaéreo, errores del piloto o fallos en el equipo. Se estima que realmente la tasa de mortalidad de combates aire-aire en el teatro europeo pudo ser de 2-1 a favor del Lightning. Antes de la variante J-25, los P-38 eran presa fácil de los alemanes, que los alcanzaban fácilmente, ya que carecían de los flaps de recuperación, vitales para garantizar vuelos rápidos sin entrar en compresibilidad o para evitar sus efectos durante los picados. Los pilotos de cazas alemanes evitaban un combate al ejecutar la primera mitad de un giro en S, split S, y continuar en barrenas de giro, drive, porque sabían que los Lightning evitarían seguirlos. En el lado positivo, el tener dos motores le significaba una póliza de seguro. Muchos pilotos regresaron a salvo a la base tras un fallo en el motor durante el combate. El 3 de marzo de 1944, los primeros cazas aliados que llegaron hasta Berlín en una misión fallida de escolta, liderando el grupo de pilotos de P-38H el teniente coronel Jack Jenkins del 55 Grupo de Cazas, llegando solo con la mitad de sus hombres después de que daños por fuego antiaéreo y fallos en su motor le obligaran a regresar. Camino a Berlín, Jenkins reportó un motor con un sonido extraño y el otro en buenas condiciones, haciéndole dudar el que realmente fuera a regresar. Los B-17 que supuestamente debía escoltar no hicieron nada destacable, regresando a Hamburgo. Jenkins y su compañero pudieron soltar sus depósitos y huir de cazas enemigos para regresar a casa con 3 motores buenos entre los dos. En el Teatro de Operaciones de Europa, los P-38 hicieron 130.000 salidas con una pérdida de 1,3% en total, comparablemente favorable con las operaciones en Europa del P-51, que registró un 1,1% de pérdidas, considerando que el P-38 era bastante inferior en número y sufrieron de tácticas poco bien pensadas. La mayoría de las salidas del P-38 fueron hechas en un período anterior a la superioridad aliada en el aire de Europa, cuando los pilotos luchaban contra un enemigo bastante hábil, instruido y determinado. A pesar de tantas dificultades, el P-38 se posiciona como tercero en el escalafón de mejor caza aliado en Europa, según el teniente coronel Mark Hubbard, que jamás tomó los controles de un Lightning. Las mayores virtudes del avión eran su largo alcance, su gran carga útil, alta velocidad, alto régimen de ascenso, y su potente fuego concentrado. El P-38 fue un interceptor y caza de ataque formidable y, en manos de cualquier piloto, extremadamente letal en combate aire-aire. En el Teatro del Pacífico, el P-38 derribó cerca de 1.800 aeronaves japonesas, con más de 100 pilotos convertidos en ases de combate al derribar cada uno más de 5 aeronaves enemigas. Los suministros de combustible estadounidense contribuyeron a un mejor desempeño de los motores y servicio de mantenimiento, y el alcance fue extendido al empobrecer la mezcla de combustible. En la segunda mitad de 1944, los pilotos de P-38L que salían de Nueva Guinea alemana volaban 1.524 kilómetros, 950 millas, con un tiempo de combate de 15 minutos y luego regresaban a salvo a la base. El final de la guerra dejó a las USAF con miles de P-38 que se volvieron obsoletos con la llegada de los cazas a reacción, jets.
100 aeronaves del modelo P-38L y F-5 Lightning fueron adquiridas por Italia en un contrato que data de abril de 1946. Entregados, tras arreglarlos a ritmo de uno por mes, fueron enviados a la AMI completando el envío hasta 1952. Los Lightning sirvieron en 4 Stormo y otras unidades incluyendo el 3 Stormo, volando misiones de reconocimiento sobre los Balcanes, ataque a tierra, cooperación naval y misiones de superioridad aérea. Debido a la poca familiaridad para operar cazas pesados, con motores viejos y sumado a errores humanos, una gran cantidad de P-38 se perdieron en al menos 30 accidentes, muchos de ellos fatales. A pesar de esto, muchos pilotos italianos amaban el Lightning, por su excelente visibilidad en tierra y su estabilidad en el despegue. Los P-38 italianos fueron retirados de servicio en 1956. Ninguno de ellos sobrevivió al desmantelamiento y achatarramiento. Los P-38 sobrantes fueron usados también por otras fuerzas aéreas extranjeras, con una docena vendida a Honduras y 15 retenidos en China. 6 F-5 y 2 P-38 biplazas sin armamento fueron operados por el Partido Revolucionario Dominicano con fuerzas localizadas en Cuba en 1947. La mayoría de los Lightning fabricados durante la guerra presentes en territorio estadounidense fueron vendidos por $1.200 una vez cesado el conflicto, y el resto fueron desmantelados. Los P-38 remanentes en otros teatros de operaciones fueron movidos por excavadoras a pilas de aviones abandonados y hechos chatarra. Muy pocos escaparon a este destino. Y bueno gente, eso es todo, espero la haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este vídeo, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.